esta explosión pospandémica vinculada con la producción masiva de contenidos, ¿no? Y entonces nos haremos varias preguntas alrededor de eso. Tal vez, digamos, la primera pregunta que puede vincularse directamente con todo esto tiene que ver con la creación y cómo estamos viviendo un momento particularmente interesante respecto a la creación de contenidos audiovisuales y la creación cinematográfica en general. Y uno de los temas que nos pareció pertinente y que no se discute demasiado es el que está vinculado con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial vinculada justamente con una producción masiva de contenidos y con el estudio de esos contenidos para la producción audiovisual, ¿no? Entonces, en este primer panorama, durante estos 45 minutos, vamos a hacer una especie de escenario general donde podéis ver un poco herramientas que se utilizan hoy en día y de qué manera creadores de todo el mundo están empezando a utilizar estas herramientas y cómo algunas producciones audiovisuales las están utilizando. Entonces, bueno, sin más, me voy para arriba y te dejo aquí, luego cambiamos. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Me quedé aquí sola ante el peligro, pero bueno, es curioso que hoy que vamos a hablar de una tecnología punta, la tecnología falle, pero bueno, es uno de los temas también que nos parece como muy interesante de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial hoy, y es este ensayo-error constante, ¿no? Y teníamos muchas ganas de llevar este tema aquí porque sí que sentimos que en la producción independiente de cine igual no se le está prestando demasiada atención a todo esto de la inteligencia artificial, y ahora lo bajaremos un poco y lo aterrizaremos qué significa todo esto. Porque siento que lo tenemos como muy vinculado, ¿no?, a los algoritmos de toma de decisiones predictivos, ¿no?, de Netflix y que un poco nuestro mundo se acaba allí, ¿no? Nosotros, desde nuestra productora y desde nuestra vertiente un poco más académica, investigamos esto de una manera crítica, es decir, no es esto tampoco un tema de evangelizar a nadie y convencer a nadie de que esto es la bomba, sino de que esto está aquí y está muy bien conocer cómo funciona, porque tiene muchas implicaciones, ¿no? Y hablar y debatir estos temas en la industria nos parece pertinente, sobre todo lo que hace referencia a todos los retos que conlleva y a todas las oportunidades que también están ligadas, que obviamente también están, ¿no? Con lo cual queríamos como abrir esta ventana para que esto de la producción independiente, que creo que estaría bien también revisar este término, pero creo que ya lo haréis después, pues se sienta como parte de eso y bien, y vea que hay muchas herramientas que se pueden usar. Bueno, todo esto, como bien han anotado Patrick y Jorge, nace porque estamos en este momento de la abundancia, ¿no? A mí me gusta mucho el término de polución icónica que usa John Foncuberta dentro de sus teorías posfotográficas, ¿no? Este momento de abundancia total, ya no solo de películas, de imágenes, de información, de datos, ¿no? Hay tantos datos que realmente es como muy difícil procesarlos, ¿no? Con lo cual emerge la función de la curaduría y de la gestión de toda esta información, que es absolutamente necesaria. Y obviamente es en este contexto en el que las herramientas que tienen que ver con algoritmos que usan inteligencia artificial son muy útiles porque nos permiten navegar en todos estos datos de una manera que pues, nosotros no podemos, ¿no? No podemos competir y ni queremos competir, porque lo que se trata es como de apropiarnos de estas herramientas y usarlas de unas maneras que seguramente no son las maneras más estándares de la industria, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en esta charla, que la vamos a tener que reubicar un poco, pero que podemos seguir hablando de todo esto durante la jornada, es a través de nuestra práctica y de nuestro uso en nuestras películas. Nosotros producimos básicamente cine de no ficción. Y desde hace tiempo estamos utilizando y nos estamos intentando apropiar de estas herramientas. Bueno, voy a hacer una introducción súper rápida para que entendamos de qué estoy hablando cuando estoy hablando de inteligencia artificial.
¿vale? Cuando vamos de inteligencia artificial, bueno, es un campo súper amplio. Nosotros cuando hablamos de los modelos que vamos a ver, estamos hablando de un subcampo que se llama Machine Learning o aprendizaje de máquina, ¿vale? ¿Qué es eso? Básicamente son algoritmos que tienen la capacidad de aprender. ¿Cómo aprenden? Con muchos datos, ¿de acuerdo? O sea, tienen la capacidad de que tú le entres muchos datos de algo, los puedan procesar y puedan generar datos nuevos, ya sea a nivel predictivo y sacar conclusiones o generar imágenes, textos, sonidos, cualquier data nuevo. Eso como lo hacen, básicamente son procesos estadísticticos que analizan muchos datos y buscan patrones, ¿de acuerdo? Es decir, si yo entreno, ¿no? Aparte, empezamos a utilizar palabras como muy humanas, ¿no? Aprender, entrenar, ¿no? Generar. Yo puedo entrenar un algoritmo, ¿no? Con muchos gatos, ¿no? Que es una de las imágenes que más se consume en Internet, para que aprenda que es un gato. Entonces, realmente, a partir de ensayo-error y estadísticamente, busca todos los patrones y muchos de los que nosotros no vemos, aprende que es un gato y tiene la capacidad de generar un dato. Hay un gato o de prever cómo va a ser un gato o si tú vas a querer ver un gato, ¿no? Entonces, dentro de estos algoritmos que aprenden, hay otros que usan muchos de estos algoritmos y se llama Deep Learning, ¿vale? Que es, digamos, aprendizaje profundo, que básicamente lo que te permite es ir a un nivel más profundo, a un nivel más complejo, para analizar muchos más datos con esta tecnología, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando todo el rato de modelos basados en el aprendizaje profundo, ¿vale? Y necesitan muchos datos y nos pueden generar nuevos datos. Entonces, los reyes y las reinas de todo esto se llaman redes neuronales, ¿vale? Que básicamente son capas de cómputo que intentan emular nuestras redes neuronales y para procesar todos estos datos, ¿vale? No voy a seguir más con temas técnicos, pero lo que es muy importante de todo esto es que entendamos que todos estos datos y la selección de todos estos datos es muy importante. Jorge, al concluir, os va a apuntar un poco sobre esto, pero aquí radica la importancia de que sepamos cómo funciona todo esto, porque todos nuestros bias, todos nuestros sesgos, todas nuestras deficiencias como humanos se transmiten a la máquina, ¿no? En todos los sentidos, en los buenos y en los malos. Vale, con lo cual es muy importante entender cómo se entrenan estos datos y qué podemos conseguir con ellos. ¿Qué tiene esto que ver con el cine? Pues muchísimo. El cine siempre ha tratado la inteligencia artificial desde un punto de vista bastante, bueno, la ciencia ficción, ¿no? Y desde un punto de vista bastante catastrófico, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con las máquinas? ¿Van a acabar con nosotros? ¿Nos van a sustituir? Y la verdad es que es una narrativa que está como bastante implantada, ¿no? Y ahora también con todo el tema de la automatización y todo esto, pues también está bastante ahí, ¿no? Y bueno, tiene cierta lógica porque cada vez que en la narrativa los humanos hemos intentado crear vida o de alguna manera estar en esta posición de Dios, de creación, Frankenstein, Golem, ¿no? Siempre nos hemos intentado rebelar contra el creador, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos un poco lejos de eso, de lo que se llama la singularidad, que sería la idea de esta AGI, ¿no? Es como una inteligencia artificial general que es capaz, ¿no?, de hacerlo todo perfectamente, de tener conciencia y de entender y de tener voluntad, ¿no? Estamos bastante lejos de eso. Ahora estamos en lo que se llama Narrow AI, que son inteligencias artificiales, modelos de estos de Deep Learning, que lo que hacen es una tarea muy, muy bien. O sea, aprende una cosa súper específica. Tú me has entrenado a aprender a hacer gatos, te voy a hacer un gato como quieras, pero solo te sé hacer gatos. Y el mundo lo voy a ver como si solo fueran gatos, ¿no? Y ahora estamos en ese momento. Y en este momento, bueno, nos gusta mucho este fragmento de Lo and Behold, si lo podemos ver, sería maravilloso, de Herzog, que habla por sí solo. Ahí. Ese es el Sebastian Thorn. A ver si se puede oír. No lo podemos oír. Bueno, se pueden leer los subtítulos, pero está bien oír a Herzog, ¿no? Si no, yo hago la voz, ¿eh? ¿No? ¿Le ponemos voz o qué? Es muy difícil. ¿No? ¿No se puede oír? Hola, no veo a nadie ahí. ¿No? Bueno, a ver.
Bueno, realmente la tecnología no nos está jugando una buena pasada. Bueno, si no se puede ni ver, os lo explico. Básicamente este hombre lo que dice es que no tiene ninguna duda de que los algoritmos van a poder hacer películas, y Herzog está ahí con esa mirada en que se va y dice, el chico ya previene y dice, bueno, seguro que no son tan buenas como las tuyas. Dice, absolutely not. En plan, seguro que no van a ser tan buenas como las mías. ¿De qué estás hablando? Y entonces Herzog le dice, porque o sea, una máquina que no puede amar, o sea, ¿cómo va a hacer películas, no? Entonces el hombre dice, bueno, ¿y por qué nos interesa que una máquina pueda amar, no? O sea, si el lavaplatos se enamora de la nevera y por eso no puede lavar los platos, pues no me sirve, ¿no? Entonces, creo que eso tiene más gracia cuando lo veis, pero bueno, si podéis volver a ver la película. Pero bueno, creo que eso indica mucho en el momento en el que estamos, ¿no? Todas estas herramientas nos sirven mucho para automatizar procesos que para nosotros son absolutamente tediosos y para eso son maravillosas y hay que usarlas. Y también nos permiten abrir como todo un abanico de exploración de unos datos y llegar a unos niveles de profundidad que para nosotros es muy difícil, ¿no? Y así es como lo estamos usando nosotros. Por ejemplo, vamos a hacer un rápido repaso a algunos de nuestros proyectos. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, no vamos a poner el tráiler, es una película que hemos producido que se llama Del otro lado, que es sobre la búsqueda del captor de la madre de Iván en Colombia con las FARC y todo ese proceso. Muy interesante, os la recomiendo. Entonces, esta película tiene voz en off. ¿De acuerdo? Y una de las cosas que queríamos hacer era analizar todo este corpus textual, ¿vale? Porque cuando uno está escribiendo, ¿no? Pues al final como que hay muchas cosas que no ve, ¿no? Entonces lo pasamos por diferentes algoritmos. Estos no necesariamente son de inteligencia artificial, pero bueno, también sirven, o sea, todos los algoritmos que podemos usar, ¿no? Básicamente para que nos contara todas las palabras, el número, las veces que repetíamos las palabras y también, y así pudimos tomar decisiones como importantes de cara a, por ejemplo, mamá, a veces era mamá, madre, ¿no? O sea, cómo usábamos los sustantivos, cuántas veces los usábamos, cuál es la palabra que más se repetía. Después, en la siguiente diapo también hicimos las relaciones entre palabras, por ejemplo, qué adverbios, qué verbos acompañaban a las palabras. Y eso te hace una idea también de cómo estás hablando sin quererlo, ¿no? Un poco. Entonces, esto nos sirvió mucho para pulir el texto, que tuviera mucha más coherencia textual y que pudiéramos entender qué estaba funcionando, qué estaba fallando, ¿no? Porque de pronto te despliega unas herramientas que tú en una lectura pues es difícil que lo veas cuando también estamos tan pegados a las películas y a la realidad. Y esto es el WhatsApp. Bueno, entonces, bueno, esto fue una de las primeras cosas que hicimos con el texto ya terminado de Love y a partir de ahí hicimos bastantes iteraciones y la verdad es que nos fue súper bien. Bueno, me lo sé de memoria, o sea que no pasa nada. Con otras películas lo que hemos hecho es, cuando ya estaba, sobre todo en fase de postproducción, porque lo que nos pasa a los que hacemos documentales, y no lo digo como algo bueno, sino algo que creo que está bien como trabajarlo, que cuando llegamos a la fase de postpo y los montajes pueden ser larguísimos, porque a veces tenemos demasiado metraje entre archivo, no archivo, has filmado mucho buscando eso que querías, lo que tú quieras, pero tienes mucho montaje, tienes mucho metraje. Vale, pues podemos pasar a la siguiente. Vale, esta es otra película que hemos producido también sobre un fugitivo de la ley muy particular. Podemos pasar a la siguiente. Vale, me estaba adelantando. Vale. Entonces, lo que hicimos fue un análisis de la película con una empresa que se llama Largo AI, que creo que fue en 2019, ganó el Startup Challenge de la industria de San Sebastián por el tema de la innovación. Y lo que plantea esta empresa es bastante interesante porque básicamente genera como contradicciones importantes que creo que está bien que pongamos encima de la mesa. Aquí le pasábamos el corte, era el corte final de la película y con el guión escrito, que básicamente era una transcripción, en este caso del documental, y nos analizaba cada segundo de la película, le pone el tanto por ciento del género
que cree la red neuronal que está viendo, ¿no? Bueno, es interesante también como una red neuronal mezcla géneros y a cada segundo de la película, ¿no? Bueno, también rompe un poco con estos esquemas, ¿no? A veces también tenemos del género, ¿no? Y como, por ejemplo, drama, le preguntamos, sí, drama, era una fase beta de esto, tuvimos acceso a hacer estas pruebas. El drama para ellos era como todo lo que no cabe en un cajón, que no sé qué es un drama, ¿no? Con lo cual, bueno, era curioso también estas categorizaciones. Y aquí vuelvo a la importancia de entender todo eso, ¿no? Para que estas redes neuronales me puedan devolver algo que me interesa, pues seguramente tienen que estar entrenadas con películas que para mí sean un referente o me interesen, ¿no? Entonces, todo lo que es más cine independiente y cine documental, pues está un poco más maltratado en esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos géneros, o por ejemplo esto, están basados en películas pues, que funcionan en taquilla, que tienen una revenue, ¿no? Entonces, aparte de los géneros, que digamos que en las películas como más comerciales eso está como mucho más claro, mucho más segmentado, con lo cual la lectura de esas películas va a ser en función de eso, si no se entrenan con películas como menos accesibles, digamos. Y después, todos los datos que te arrojaba, porque puedes hacer muchas cosas, ¿no? Desde la pre a la postproducción. Entonces, en este caso era con la película ya hecha y tú le ponías aquí los parámetros que ibas a invertir en publi, en distribución y tal, y te hacía como una proyección de lo que en supuesto ibas a hacer en sala, de lo que ibas a ganar y tal, ¿no? Y también, por ejemplo, de la audiencia ideal de tu película, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, bueno, era curioso e interesante, sí que notábamos que realmente se tenían que entrenar con cosas como mucho más específicas, porque había algunas cosas que nos parecían interesantes y algunas cosas que no cuadraban mucho con nuestra realidad, ¿no? Lo que quiero destacar de todo esto son un par de cosas. Primero, Largo AI realmente es una empresa, es una startup que no sabemos si se va a consolidar o no, pero existe y está funcionando. Y cuando nosotros hablamos con ellos, una de las cosas que nos causó un poco más de contradicción es que si estos algoritmos se pueden usar para la toma de decisiones para dar green light a un proyecto, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan esta toma de decisiones? En si va a ser un éxito de taquilla, ¿no? Entonces, aquí entra la cuestión también de cómo medimos la cultura, ¿no? Cómo le damos valor a eso, ¿no? Porque sabemos que muchos de los proyectos culturales que hacemos, nosotros queremos que triunfen en taquilla y que sean un bombazo, pero bueno, muchos no lo son, ¿no? Pero sí que tienen una función cultural y una función importante que todos sabemos reconocer, ¿no? ¿Esto cómo se mide? ¿Cómo mides algo? ¿Cómo una inteligencia artificial puede medir algo que no es tangible, que no está sujeto al rédito económico, ¿no? Bueno, es una cuestión compleja que creo que es importante de reflexionar. ¿Por qué? Porque sí que había cierto interés, como toda startup, obviamente, como de expandirse, ¿no? Y había como cierto interés también en ofrecer estos servicios a fondos de cine, ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunto cómo puede ser si un fondo de cine se rige por estos algoritmos, ¿no? Que, bueno, creo que está un poco lejos de que pase, ¿no? Pero sí que cada vez van a estar un poco más ahí, de alguna manera natural, se van a incluir en la toma de decisiones. No va a ser la única herramienta para tomar las decisiones, pero sí va a ser algo en lo que se apoye, ¿no? Entonces, bueno, importante eso, ¿no? Y me voy a ser un poco pesada con esto, ¿no? Repetir eso, ¿no? Si sabemos cómo funciona, en plan, bueno, ¿con qué está entrenado esto, ¿no? En base a qué está tomando decisiones, ¿no? Eso es como nuestra arma para intentar que eso, que de alguna manera va a permear todo, pues lo podamos controlar un poco más, ¿no? Y después, eso me pareció muy interesante, ahora voy con esto, un momento, es que sí que lo usaban, porque también estuvimos en un pitch que hicieron en Berlín, muchos proyectos que habíamos estado en esta fase beta, ¿no? Hacíamos un pitch de cómo nos había ido y tal. Entonces sí que había muchas, sobre todo producciones estadounidenses, que les iba muy bien para tener datos de, en plan, no, este guión la va a petar, ¿no? Y esto me dice que vamos a tener un forecast de la hostia, ¿no? Entonces, bueno, pues también es interesante ver eso, ¿no? Cómo se puede usar según qué tipo de cine estés haciendo, ¿no? Y bueno, como hay esta cosa de que los datos y los algoritmos son Dios, ¿no? Si no sabes muy bien en base a qué toman los datos, ¿no? Vale, entonces, Largo ya está aquí, nosotros la hemos usado. Hay otra de estas que es muy grandota, que se llama Synerlytic, esta no la hemos usado, esta la está usando la Warner, está en LA y lo que hace también es un poco lo mismo.
permear todas las áreas de toma de decisiones, por ejemplo, desde los actores o actrices, y se basa de nuevo en, vale, ¿cómo les ha ido en los últimos años las performances a estos actores y actrices, ¿no? O sea, ¿sus películas han tenido éxito? No, ¿no? Y vale. Entonces, para tu película te dice, en base a lo que ha analizado de tu película y a estas películas que han funcionado, yo te digo que estos actores o actrices te van a ir perfecto y aparte van a hacer que tu película vaya mejor, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto uno toma decisiones con eso o no? Pero bueno, es interesante, está ahí, sí, puede ser una herramienta como de navegar un espacio. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué cosas pueden pasar, ¿no? Que no veamos nada más allá de lo que ya solo ve la red, ¿no? Que no podamos como prever cosas, ¿no? O descubrir nuevos talentos, obviamente, porque es como todo lo que ya está metido en el sistema, ¿no? Con lo cual tienen como ciertas limitaciones, pero luego también tiene cosas como muy interesantes, ¿no? Yo creo que lo más complejo es en la toma de decisiones creativas, ¿no? Que nos puede ser útil también, pero que hay como que vigilar, ¿no? Luego también... ay, espera, no, que iba a decir una cosa y se me ha ido el santo al cielo. Vale, sí. Luego también hay una cosa muy interesante, que es todo esto que apuntaba antes de la automatización. ¿A quién no le aburre hacer presupuestos? Bueno, hay gente que igual le gusta, pero sí que realmente cuadrar un presupuesto, pues bueno, es un dolor de cabeza, ¿no? Hacer un plan de rodaje, o sea, que el plan de rodaje, si es en exteriores, tengas el tiempo que deseas, ¿no? Ajustar los budgets o ver cosas que igual son superfluas, que se pueden ajustar bien, buscar el mejor proveedor. Todo eso es maravilloso. Todo esto sí que nos lo pueden hacer, ¿no? Entonces, como empezar a usar estas herramientas en eso, sobre todo en producciones grandes, pues sí que esto nos lo tenemos que apropiar y lo tenemos que usar, ¿no? Porque realmente nos puede ayudar muchísimo. Sobre todo eso, ¿no? De nuevo, automatizar muchas tareas que las hace mejor una máquina, ¿no? Vale, bueno, ya para terminar mi parte, también os quería enseñar algunos de los experimentos que hemos hecho con otras películas. Este es Síndrome de los Quedos, también una película que producimos, un corto documental de Elías León Siminiani. Aquí lo que hicimos es lo que hacemos muchas veces a nivel manual, ¿no? Que es extraer todos los fotogramas de la película. Esto es lineal, digamos, ¿vale? Pero es que es apretando una tecla ya te sale, ¿no? Entonces imprimíamos estos mapas y nos los colgábamos en la pared, ¿no? Algo que siempre necesitamos hacer en la fase de pospo, ¿no? De alguna manera, como ver la película toda junta en 2D y te puede como enseñar muchas cosas, pero de una manera como mucho más ágil, ¿no? Que no ir sacando solo fotogramas. Es interesante porque puedes ver la película en 2D así, puedes ver muchas cosas, ¿no? La paleta de colores, ¿no? La cadencia, ritmos. Bueno, es muy interesante analizar así la película. Nosotros estos mapas los hacemos mucho. Este es otro tipo de mapa que se basa en un algoritmo que lo que busca son patrones y relaciones que busca de manera aleatoria, y lo que hace de pronto es desordenarte la película y mostrártela con unas conexiones que tú a priori pues no hubieras visto, ¿no? Por ejemplo, aquí se basa como mucho en colores, en formas, ¿no? Aquí Luis Ospina lo pone todo junto al final. Entonces, esto sirve más como casi, bueno, en momentos de esos que estás como un poco saturado, que estás ahí como estancado, ¿no? Bueno, para ver conexiones igual que no, explorar la película de otra manera, ¿no? Todas estas herramientas realmente son útiles en estos momentos de postproducción que a veces como son duros, ¿no? Vale, la siguiente diapo. Vale, este es otro proyecto que estamos empezando ahora, que bueno, yo tengo la manía y me fascina el Instagram de Santiago Bascal, creo que soy de las pocas personas, pero bueno, entonces estas herramientas, que esto es un TSNI de nuevo, me permite descargar esto, creo que hay aquí como 2.500 fotografías de todo lo que cuelga este personaje, ¿vale? Y de pronto también busca patrones. Si podemos ver esta isla de aquí abajo, la de la naturaleza, un poco más abajo a la derecha. Bueno, entonces aquí nos agrupa por diferentes como motivos, ¿no? Aquí entra mucho todo este tema de los motivos visuales, ¿no? Avi Warburg, Didi Huberman, todas estas cosas que nos hablan de esta supervivencia y latencia de las imágenes.
Entonces aquí podemos ver también qué patrones visuales usa este señor. Y hay una cosa que me parece muy interesante, que es de los pocos políticos españoles que tiene esta fascinación por la naturaleza y lo que representa, ¿no? Entonces siempre está ahí, ¿no? Encima, en los picos, ¿no? Conquistando la naturaleza, ¿no? Avistando pájaros, ¿no? Nos recuerda algo, ¿no? Entonces, bueno, me permite descubrir a este señor y procesar toda una cantidad de datos de una manera que yo, de manera manual, lo podría hacer, pero es mucho más pesado, ¿no? Entonces, son herramientas que te permiten una aproximación a los sujetos que estás analizando de una manera como muy visual, ¿no? Vale, ya podemos pasar de Abascal. Y otras herramientas que hemos usado también son la detección de... Sí, ¿ves la presentación, porfa? Gracias. Vale, la siguiente diapo. Vale, eso también, bueno, estoy en fase como de investigación, estoy iterando y haciendo muchas pruebas, que eso también te lo permite, ¿no? De pronto con material que ya tienes, obviamente, sin generar. Ahora Jorge os va a hablar de cómo podemos generar, ¿no? Pero en esta fase de análisis poder leer las imágenes con otras herramientas, sino con otras gafas, digamos, ¿no? Esos son estos algoritmos de detección de patrón, de imágenes, perdón, y de objetos que se llaman YOLO, que, bueno, pues aquí vemos, ¿no? Personas y tal, pero a veces hacen estos errores que son como bonitos, ¿no? Donde una bandera española le pone que es una cometa, ¿no? Bueno, y eso también te puede dar pie a, bueno, a imaginar nuevas cosas y a descubrir y a ver, al final es como... O también cómo puedo entrenar una red neuronal para que vea esas imágenes como yo quiero, ¿no? Y porque si yo le digo que eso sabe que es una persona porque yo la he entrenado para que sepa que es una persona, pero le puedo poner la etiqueta de antidemocrático, fascista, ¿no? Es decir, también uno puede como jugar a eso, ¿no? ¿Qué veo yo o qué quiero que vea el otro, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, da mucho juego. Y... sí, esto igual no sé si nos da tiempo. Esto es un ejercicio que hicimos en un taller. El séptimo sello no se ve, pero bueno, básicamente es esto en movimiento también y bueno, todas las posibilidades que tiene esto. Y creo que ya para terminar os quería... Sí, bueno, estos numeritos que se ven es el tanto por ciento de confidencia que cree que eso es un caballo, un tal o lo que sea, ¿no? Y vale, el siguiente, ya podemos pasar al siguiente, que era un experimentito. A ver si tengo aquí la... vale, era un pequeño experimento para... Eso sí que os tengo que leer una cosa. Para introducir ya la siguiente parte, igual Jorge, si quieres bajar y así hacemos el relevo mientras yo acabo de explicar esto. Para entrar en los modelos generativos que os va a explicar ahora Jorge, yo ahora os he explicado un poco cómo hemos usado todos estos modelos de manera analítica, ¿no? Nos permite analizar muchas imágenes, pero también ahora están pegando muy fuerte todos estos algoritmos generativos, ¿vale? Que supongo que igual habéis oído hablar, pues lo que os va a hablar ahora Jorge, que son DALL-E, Midjourney, Clip, todo esto que es el text-to-image, ¿no? Bienvenido a la generación instantánea de imágenes, de vídeos, de todo lo que queramos, ¿no? Entonces, lo que hicimos es... Espera, ¿me pones la imagen? ¿No? Bueno, pues, pues no. Vale, sí. Vale, esta imagen del resplandor la pasamos por Clip, que básicamente lo que hace es describir semánticamente la escena, ¿vale? Y aquí la escena nos devolvió, o sea, cómo lo lee, ¿no? Dos chicas jóvenes de pie frente a un espejo por Roger Dickens, gótico internacional, El resplandor, espeluznante, con 3 símbolos de admiración, que eso no lo había visto nunca, gemelas, hermosas gemelas, buenas y malas, en un escenario de horror. Annie Leibovitz, personajes fusionados con vestidos, Marie-Hélène Mark, niños. Vale, entonces eso es lo que nos devolvió, que bueno, bastante accurate, ¿no? Digamos que yo lo de espeluznante no sé si es porque realmente detectó que es del resplandor, no creo que ella haya podido tener esa sensación que no tenemos nosotros. Entonces esto lo pasamos por estos modelos que generan imágenes a partir de texto. Veis que no son perfectos todavía, pero esto está evolucionando muy rápidamente. ¿Y cómo nos genera? Hice como 3 iteraciones. Si pasas las otras, hay 2 más. Y bueno, es interesante iterar en esto, ¿no? Y ver cómo puede generar esas imágenes con un solo
con una sola descripción de texto, ¿no? Entonces, bueno, genera una imagen similar. Obviamente dista mucho y se tendría que tunear porque las caras, como veis, no es perfecta, porque esto es DALL-E y tiene como muy capado todo el tema de las caras, pero ahora veréis otros algoritmos que permiten que esto, bueno, pues pueda ser como muy revolucionario en la generación de imágenes a través de la textualidad, ¿no? Que también tiene muchas implicaciones. Bueno, pues ahora os dejo con Jorge. ¿No? ¿Dónde está? ¿Os apetece utilizar este modelo de text-to-image y poner un texto a ver si os sale una imagen? Bueno, bien. ¿Tú no? Pues nada, fuera. Bueno, pues voy a continuar un poco al hilo un poco de lo que estábamos viendo. Básicamente, digamos, lo que Ana comentaba estaba vinculado justamente en cómo utilizamos estas nuevas herramientas para poder hacer algo que es fundamental, que es analizar, ¿no? Analizar patrones de imágenes, analizar imágenes, ¿no? Habría, digamos, ese segundo escenario que planteábamos al principio, digamos, de la charla y que trataré de explicarlo en estos escasos 10 minutos que nos quedan, y que está vinculado con la generación automática de contenido, ¿no? Que es algo que empieza a ser cada vez más recurrente, digamos, en esta clase de áreas audiovisuales. Yo creo que lo que está vinculado con generación automática de contenido lo podríamos dividir como en diferentes áreas, ¿no? ¿Cuál es el contenido que estamos empezando a generar de manera automática? Y qué tan deseable es, ¿no? No nos dará tiempo de establecer un poco cuáles son los sesgos, cuáles son los problemas que puede llegar a tener todo esto, pero sí que nos interesaba como hacer este panorama. Digamos que tal vez uno de los campos donde está más automatizado todo esto está vinculado directamente con la transcripción. Ahora existen muchísimos algoritmos que os permitirían, digamos, transcribir de manera automática, incluso gratuita, ¿no? Transcribir a cualquier idioma. Son procesos que nosotros, siendo una productora pequeña, ya utilizamos de manera automática. No sé si muchos de vosotras ya lo utilizáis, pero es una de las áreas donde yo creo que hay como más afectación, ¿no? Todos aquellos transcriptores que tenían entrevistas, que tenían como, no sé, texto, digamos, para transcribir, pues estos algoritmos permiten hacer esta clase de cosas. La siguiente diapositiva, por favor. Y creo que hay algo interesante, digamos, ahí con eso también, y es que generan de alguna manera una nueva manera de poder pensar otros procesos de edición, ¿no? Creo que hay algo que no hemos hablado y está vinculado con las nuevas posibilidades que te generan también esta clase de herramientas, ¿no? No solamente es un tema de automatización, sino de tal vez explorar los límites de ciertas creatividades, que creo que eso es interesante. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, tienes sistemas que son capaces de transcribir texto a partir de video, lo que puedes hacer también es generar sistemas en los que una vez tú escribes texto, es que teníamos una demo, pero no me dará tiempo, digamos, de poderla mostrar, que tú puedas editar video escribiendo texto o subrayando texto, ¿no? Imaginaros que tenéis una entrevista de una persona, la tenéis totalmente transcrita, subrayáis los momentos importantes de esa entrevista y eso se convierte en edición de video, ¿no? Esta clase de nuevas posibilidades, digamos, de conformación, de creación audiovisual, creo que empiezan a ser una realidad, ¿no? Creo que podemos ir un poquitín más atrás, Ana, aquí.
Y que hay una cosa también interesante en esto, lo que tiene que ver con, por ejemplo, traducción automática, transcripción automática, es la generación automática de texto. Si vas a la siguiente pantalla, la que dice Playground OpenAI, la siguiente pestaña. Vale. Esto es, por ejemplo, la sinopsis del agua, de esta película de Leonardo Berriera, traducida al inglés. Si le das a Submit, esto es básicamente un texto que está generando ahora en tiempo real de manera automática, ¿vale? Es decir, si lo veis, seguramente podéis encontrar que es un texto coherente al menos. No sé si es deseable, digamos, ese texto, pero que de alguna manera ya empiezan a existir estas herramientas que empiezan a ser recurrentes en ciertos procesos creativos donde hay máquinas, algoritmos que son capaces de completar texto y completar texto de manera al menos coherente, es decir, texto que luego puedes desechar y decir no me interesa, o texto que puedes utilizar y decir, bueno, esto es una posibilidad, digamos, de creación, ¿no? Aquí, como lo veis, es decir, cada vez que le damos submit, haría, digamos, generación automática de texto a partir de ese corpus que tiene. Imaginaros que tenéis, yo qué sé, 3 o 4 páginas de guión y no sabéis cómo seguir, pues estas herramientas empiezan a ser posibilidades donde tú puedes empezar a tener, digamos, otra herramienta, digamos, de lucha contra la página en blanco, ¿no? Puede ser. Insisto que no nos dará tiempo de hablar de qué tan deseable sea, pero bueno, por lo menos que sepamos que existan. Vale, vamos a la presentación. Vale, vinculado con esto, digamos, hay una serie de empresas en diferentes partes del mundo que están tratando de implementar estos procesos de automatización en diferentes áreas, digamos, de la producción audiovisual. Ahora hablábamos, por ejemplo, de 2 temas concretos, el que tiene que ver con producción de texto y generación automática de transcripciones, pero donde suele ser más recurrente ahora es en la postproducción de imágenes, ¿no? Hay una empresa, esta empresa que está aquí, que se llama Runway, es una startup de Brooklyn, y con ellos hemos tenido la suerte de colaborar en los últimos tal vez 4 o 5 años y hemos visto un poco cómo ellos empiezan a generar modelos en los que, por ejemplo, podéis hacer detección automática de objetos para separarlos del fondo, ¿no? Imaginaros que ya no necesitáis un green screen o no necesitáis hacer rotoscopía de una imagen, sino que automáticamente tienes un algoritmo que clicas, digamos, en el objeto y te permite seleccionar el objeto, separarlo del fondo y poder hacer lo que queráis, ¿no? Esta clase de trabajos en postproducción me parece que empiezan a ser recurrentes y empiezan a ser como una nueva vía, digamos, en el trabajo y en el procesado de imágenes, ¿no? Vamos a ver qué me da tiempo de lo que tenemos acá ahora. Yo creo, Ana, que podemos ir un poco más adelante. Aquí, puedes ir una atrás, si quieres. ¿Dónde más podemos ver esta clase de automatizaciones, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de colorización. Esta imagen que estáis viendo atrás es la imagen de un software que se llama Color Lab. Color Lab también es una empresa nueva. Y viene a ser como el Da Vinci de la inteligencia artificial, es decir, aquellos procesos de postproducción vinculados con la colorización de imágenes que ya utilizan sistemas de inteligencia artificial para todo su procesado de color. Incluso tienen conexiones directas con Da Vinci para que puedas coger el grade y puedas como exportarlo, digamos, a un grade concreto, digamos, a una colorización concreta, ¿no? Claro, la promesa de todo esto es que son procesos mucho más efectivos, más rápidos, ¿no? Menos costosos, ¿no? Insisto, tendríamos otra sesión entera para hablar un poco de estos problemas también, pero a priori empieza a ser, digamos, como parte de la industria esta clase de procesos y nos parecía como interesantes que los conocierais. ¿Dónde más se utiliza? Por ejemplo, si vas al siguiente, ahí en algunos proyectos cinematográficos, es una película que tuvo más o menos éxito el año antepasado, tal vez, que se llama Welcome to Chechnya. Y este documental hacía algo particular, que era llevar el terreno de los CGI, de los Character Graphic Interfaces, de los Computer Graphic Interfaces un poco más allá, ¿no? Es decir, todo lo que se venía tratando desde el punto de vista computacional, como, no sé, modelos en 3D y todo esto, con la inteligencia artificial tienen como un nuevo empuje, ¿no? En este proyecto en concreto lo que hicieron fue, digamos, es un documental que habla sobre las dificultades enormes que tiene el movimiento LGBTIQ+ en Chechenia.
Y entonces los activistas de este país querían hablar un poco de sus problemas, pero no podían poner la cara, con lo cual lo que hicieron fue buscar caras de activistas de diferentes partes del mundo para que prestaran sus caras y luego poner esas caras en las caras de los activistas chechenos, ¿no? Todo mediante un proceso de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que fuera mucho más fácil, menos costoso, más rápido, ¿no? Y pudieran iterar más fácil sobre esos procesos, ¿no? Nosotros lo hemos utilizado en de diferentes maneras. No nos dará tiempo tal vez de ver este video, podemos ir al siguiente. Y yo creo que uno de los, ya para acabar, los escasos minutos que me quedan, creo que tal vez una de las, como mencionaba Ana, uno de los hallazgos en inteligencia artificial más importantes de la última década es lo que ha estado pasando en los últimos tal vez 5 o 6 meses, que está vinculado con esto que se denomina como text to lo que sea, ¿no? Eso significa que hay modelos de inteligencia artificial donde tú escribes algo y eres capaz de generar imágenes o video o audios o lo que sea simplemente escribiéndolo, ¿no? Esto es un ejemplo de algo que se puede hacer, ¿no? Esto es, traté de describir o tratamos de describir aquí la imagen de la última película de Isaki La Cuesta, ¿no? Si miras esta, ¿no? ¿Cómo describiríamos esta imagen? ¿Puedes tirar para atrás, por favor? Yo la describiría así, ¿no? Una pareja envuelta en papel de aluminio tras unos ataques terroristas, metal dorado, viejo y sucio y el fondo desenfocado, ¿no? Esa es una manera de poder describir la imagen, un poco lo mismo que el mismo ejercicio que hizo Ana, ¿no? Si te vas a la siguiente imagen, Ana, por favor. Bueno, esto es lo que me genera, digamos, una inteligencia artificial, ¿no? Simplemente con ese texto ya es capaz de generarme esta clase de imágenes, ¿no? ¿Puedes ir a la siguiente, por favor? Esto también está pasando, digamos, lo podemos llevar a otro terreno, ¿no? Un terreno que es donde yo le muestro esta imagen y le digo, oye, complétame esta imagen. Si te vas a la imagen siguiente, pues simplemente poniéndole la sinopsis de la imagen de Alcarrás, me permite, digamos, generar una imagen mucho más grande con lo que esta inteligencia artificial cree que debería completar esta imagen, ¿no? La siguiente, por favor. Lo mismo, digamos, hicimos diferentes pruebas para hoy. Estas son la clase de alucinaciones estadísticas a las que estamos acostumbrados ahora cuando trabajamos con inteligencia artificial. Vale, vamos al siguiente. Y al siguiente, por favor. Vale. La verdad es que, claro, el siguiente paso, uno de los problemas que tiene todo esto es que hay una ansiedad tecnológica brutal. Los modelos de inteligencia artificial actuales se están sucediendo a razón de 1 o 2 por semana. Es una cosa absolutamente inabarcable, ¿no? Y la cuestión es que cada vez son mejores, cada vez son más rápidos, cada vez son más eficaces, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos experimentos, podemos mostraros algún experimento, tal vez Ana, una animación, la siguiente animación. Esto tiene audio, pero esto está generado, esto es una animación enteramente hecha con texto. Simplemente yo le pongo en cada frame que quiero que pase y es un proceso que puede tardar, no sé, 40 minutos y después de 40 minutos de escribir texto genero esta clase de animaciones, ¿no? Puedes mostrar la siguiente, este es un ejemplo, esto es para un proyecto que estamos haciendo y la siguiente animación es un poco va en la misma línea. Bueno, creo que no la tenemos aquí cargada. Bueno, simplemente para deciros que justamente lo que está sucediendo, digamos, con esta clase de proyectos o esta clase, digamos, de algoritmos es que estamos muy cerca de empezar a generar, digamos, video de esta manera, ¿no? Simplemente escribiendo. Esto puede llegar a ser muy útil y puede llegar a ser desastroso también, pero puede llegar a ser muy útil, por ejemplo, de cara a storyboards, ¿no? Es decir, alguien que vosotros queréis tener una primera versión de vuestro guión, tenéis todo el guión y automáticamente, de hecho ya se está trabajando en modelos que te permiten tener un guión y del guión tener unas primeras imágenes de todo eso, ¿no? O un mood board o una especie de primer teaser donde yo puedo tener el tráiler y más o menos ver cómo está funcionando. Esto empieza a ser una realidad y yo creo que en los próximos meses la verdad es que estos modelos van cada vez más rápido y cada vez veremos esta clase de cosas. Bueno,
Creo que no nos da tiempo de hablar un poco de retos y oportunidades, porque ya estoy pasado un par de minutos, pero sin embargo esto lo podemos ver desde muchas perspectivas, ¿no? La primera, la que tiene que ver con, bueno, hay ciertas ventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este alud de imágenes en las que nos enfrentamos hay cierta cultura del remezclaje, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar lo que ya existe, ¿no? Que es una cultura también ecológica, no solamente desde el punto de vista capitalista, sino desde el punto de vista de la propia creación, ¿no? ¿Cómo aprovechar, digamos, lo que ya existe si creemos que hay demasiada producción también, ¿no? Con lo cual, en estas lógicas, digamos, del reciclaje, es interesante ver cómo la inteligencia artificial puede volverse un aliado para esto también. También para productores independientes, productores pequeños, ¿no? Que igual no tienen las mismas capacidades de producción o que quieren iterar más rápido sobre sus procesos, esto se vuelve una ventaja, ¿no? Desventajas, muchas también, las que tienen que ver directamente con los sesgos, con los desvíos, que no nos ha dado tiempo, pero veríamos que la inteligencia artificial está plagada de esta clase de cosas también, ¿no? La que tiene que ver también con la estandarización, ¿no? De hecho, hay todo un debate, digamos, creo actual, que tiene que ver con las industrias culturales y el concepto, digamos, de aplanar ciertas estéticas, ¿no? De hacer algo que le guste a todo el mundo, ¿no? Una especie de starbuckización de la cultura, ¿no? Airbnbización de la cultura, ¿no? Y es un fenómeno que seguramente la inteligencia artificial también está incidiendo en esta clase de aplanamiento cultural, ¿no? En fin, habrían muchos temas más por los que podríamos circular, pero de entrada, digamos, en esta primera sesión queríamos hacer un panorama de lo que existe hoy en día y seguramente de ciertos fenómenos que empezaremos a ver de manera cada vez más recurrente en los próximos años, ¿no? Bueno, creo que voy un poco pasado de tiempo ya. Espero que haya sido como interesante esta primera charla. Corto por acá y dime. Corto por acá. Bueno, de nuevo, perdón por la cuestión técnica y mil gracias de nuevo al auditorio que sé que proyecta fantásticamente bien, pero en esta ocasión no nos acabó de funcionar el HDMI. Pasamos a la segunda charla, si te parece bien, donde hablaremos justamente como de producción y bueno, habrá un grupo fantástico de personas que nos podrá contar un poco más sobre esa visión actual de los procesos de producción. Bueno, muchísimas gracias.